Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimas Crochet. En esta oportunidad les traigo el primer de muchos diseños que vamos a realizar con esta técnica, que es de nuestro ovillo matizado. Para los que ya me vienen y me siguen en este canal, bueno, anteriormente hemos aprendido cómo reutilizar restos de hilados y formar nuestro propio ovillo. Miren, aquí tengo un poquito de nuestro ovillo, ven, todos los colores combinados, formamos este ovillo, ¿sí? Se va a unir con un nudito que lo enseño paso a paso en ese tutorial, van a poder aprender a realizarlo y formar entonces nuestro propio ovillo. Con este ovillo, bueno, podemos realizar todas las prendas que quieran. En este caso la propuesta va a ser un suéter, ¿sí? Suéter muy sencillo que se hace con rectángulos y la manga también va a estar adherida al rectángulo, ¿sí? Todo en el mismo tejido, no vamos a hacer piezas aparte. La única unión que va a tener es en el delantero, la espalda y los laterales. Bien, también vamos a aprender a realizar este puño, ¿sí? Esta combinación de puntos que todavía no lo hemos hecho, así que esta va a ser la primera vez que lo voy a enseñar, así que presten mucha atención, que lo van a poder después utilizar en otras prendas. Y no solo lo vamos a usar en el puño, sino también en la cintura, ¿sí? Como terminación en la cintura. Bueno, verán cómo queda toda la combinación de colores. Olvídense de esconder hebras porque no va a haber ni una hebra para esconder. Vamos a seguir realizando un montón de prendas y diseños con esta técnica, así que si ustedes quieren algo en especial, bueno, me lo pueden sugerir en comentarios. No sé, si quieren, ¿no?, carteras, bolsos, shorts, remeras, bueno, lo que les guste. Esta es la primera propuesta, pero bueno, estoy preparando muchas más, así que estén atentos. Ahí, si no se suscribieron al canal, no olviden hacerlo. Y si les gustan mis propuestas y estos videos, bueno, ayudar con un like. Lo van a poder realizar en cualquier talla, ¿sí? En este caso yo lo hice a medida. Me basé en 110 centímetros de contorno, que sería aproximado un talle XL, pero lo pueden adaptar a cualquier medida, así que puede ser para chicos, para grandes. Si me olvidé algún detalle, lo vamos a ir viendo a lo largo de este paso a paso que comienza ya. Vamos a comenzar hablando de los materiales que vamos a utilizar. Como ya estuvimos hablando, tenemos nuestro ovillo matizado, sí, que en este caso está hecho todo de algodón semigrueso 8/6, ¿sí? Este hilado mide 2 milímetros. Bien, con este realicé toda la prenda, pero los detalles de puño y cintura lo hice con un color liso, ¿sí? Es del mismo grosor, el mismo material, pero todo liso, ¿sí? Como para darle un detalle. En total, para la prenda que yo realicé, en el cual me basé en un contorno de 110 centímetros de busto, ¿sí?, y un largo de 55 centímetros, utilicé 380 gramos en total, ¿sí? Vamos a necesitar matizado y para los detalles. En total 380 gramos. Si ustedes quieren saber solo cuánto van a necesitar de este hilado, prepárense en 300 gramos aproximado de este ovillo matizado. Bien, y con esto realizamos entonces la prenda completa y las terminaciones con uno liso. Opcional, como siempre. Además vamos a trabajar con tijera, aguja lanera, centímetro, marcadores. La agujita con la que trabajé es una número 6. ¿Sí? Pueden trabajar con una número 5 también, que queda muy bueno. Pero bueno, en este caso con una número 6 logro que tenga una caída un poco más liviana y la vareta sea un poco más grande. Bien. Por lo tanto, esto es lo que vamos a necesitar. Recuerden que este ovillo, cómo lo realizamos y todo, va a estar el link en descripción. También lo voy a dejar aquí arriba por si quieren acceder. Pero bueno, es un tutorial igualmente que van a encontrar en mi canal, que se realiza todo con restos de hilados, ¿sí? Así que
a preparar muchos restos y poder realizar esta prenda. Vamos aquí a estos gráficos que armé para explicarle la toma de medidas y cómo va a ser la estructura del armado de esta propuesta que les traje. Necesitamos el contorno de busto, en este caso tengo 105, ¿sí? Este es el contorno de busto sin la holgura, ¿sí? Tenemos 105 de contorno y el largo que quiero de la prenda. En este caso 55 centímetros, ¿sí? A su vez también necesitamos el largo de manga. En este caso 55 centímetros. Bien. Teniendo estas medidas vamos a ir aquí que es la estructura de este suéter. Son estas dos piezas las que vamos a armar. Son como dos T, ¿sí? Esto que ven aquí más largo es el delantero y la espalda. Todo en una misma pieza. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a armar este rectángulo que incluye entonces la medida del delantero y la espalda. Todo al mismo tiempo. Y luego vamos a tejer esta otra parte también que tiene una forma rectangular, que sería la manga. Bien, entonces el largo total de esta prenda, según mis medidas, tiene que ser de 110 centímetros. Y el ancho de cada una de estas piezas de 30 centímetros, ¿sí? Porque me voy a basar en un contorno total de 120, ¿sí? 105 tenía el contorno de busto, pero más la holgura que voy a dejar, necesito 120 centímetros. Eso lo divido en 4 veces y voy a tener 30 centímetros cada una de las piezas, ¿sí? Entonces eso es lo primero que vamos a tejer. El largo total, en este caso 110 centímetros y el ancho que es 30 centímetros, ¿sí? Esa es la primera pieza que vamos a realizar. Vamos a comenzar con un nudito deslizado y a realizar cadenas, ¿sí? Tengan en cuenta que el largo del rectángulo luego vamos a hacer una cintura, por lo tanto resten en 5 centímetros más o menos del largo total para después poder hacer la cintura, ¿sí? Y ahí sí nos va a quedar del largo que quieran, perfecto, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con cadenas. Recomiendo que las hagan así bien flojas para que luego cuando empecemos a avanzar en el tejido no se nos deforme. Bien, háganlo bien flojito. Entonces vamos a hacer en este caso son 110 cadenas para mi modelo, ¿bien? 110 cadenas voy a hacer en total. Voy a trabajar en una muestra más pequeña, pero en realidad tenemos que tener 110 cadenas, ¿sí? Como les dije. Aquí voy a dejarlo en esta medida, que solo tengo 20, para poder trabajar más rápido y poder mostrarles bien, ¿sí? Así que esto en escala, ¿bien? Una vez que entonces tenemos todas las cadenas necesarias, vamos a comenzar a realizar varetas. Muy fácil, ¿bien? Vamos a hacer 2 cadenas para levantar nuestra labor. Tomamos la lazada y vamos a picar en el primer rulito de la cadena, pero en la parte de atrás, ¿sí? En este rulito es donde vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Contamos 2, vamos a hacerlo otra vez, miren. 2 cadenas que son para subida, ¿bien? Entonces cuento 2, 1, 2 y en la tercera voy a realizar entonces la vareta, ¿sí? Mi primer vareta. Por lo tanto, estas 2 cadenas solo son de subida, ¿sí? No van a ser una vareta. Esta es la primera. Así voy a seguir por cada una de las cadenas, tomando el rulito de atrás y realizando entonces simplemente varetas. Todo a lo largo. Llegué al final de esta primera hilera y lo que voy a hacer es una nueva hilera, ¿bien? Vamos a comenzar con 2 cadenas, giramos y en la misma vareta vamos a hacer otra vareta, ¿sí?
Vamos a ir tomando por completo la vareta y realizando entonces lo mismo, ¿sí? Esto es lo que voy a repetir a lo largo de todo el rectángulo, ¿sí? Es simplemente hacer varetas. A su vez vamos a ir cambiando de color y generando esta trama. Bien, como me pasó acá. Entonces voy a avanzar en este rectángulo y vamos a ver cómo seguimos. Avancé entonces con las vueltas. En total di 22, ¿sí? 22 vueltas o hileras, como ustedes quieran definirlo para guiarse. Y tenemos en estas 22 vueltas justo 30 centímetros, ¿sí? Miren, 30 centímetros. Bien, así que tenemos el ancho deseado y el largo que me quedó de 1 metro. ¿Sí? Recuerden que esto se dobla a la mitad y comparte espalda y delantera. Bien, así que aquí ya tendría este rectángulo. Ahora, una vez que ya tengo entonces la medida y este rectángulo terminado, aquí pueden ver cómo se ven los cambios de colores, qué bonito, cómo va cambiando. Vamos a otra vez a esta muestra que estoy trabajando más chiquitita, ¿sí? Vamos a suponer que esto es el rectángulo largo que tengo aquí. Entonces aquí ya tenemos en esta muestra el rectángulo, ¿no? Supongamos esto es así, entonces como les decía, se dobla a la mitad y tenemos espalda y delantero. Ahora nos queda hacer la manga. Vamos a marcar aquí la mitad de nuestro rectángulo y el ancho de manga que deseo. Bien, voy a tomar unos marcadores y voy de este lado a contar la misma cantidad de un lado del otro y aquí es donde voy a hacer la manga. Vamos a suponer que es ahí y voy a colocar el otro marcador. Bien, entonces en este sector que tengo acá unas marcas es donde voy a hacer la manga, ¿sí? Para la manga voy a tomar nuevamente mi lado, voy a hacer un nudito deslizado, lo voy a montar en la aguja, tomo la lazada y voy a montar entonces una vareta. Lo pueden empezar así, ¿ven? Realizando la vareta o con cadenas, como a ustedes les resulte más cómodo comenzar. Bien, y luego lo único que voy a hacer es seguir con varetas hasta la otra marca, ¿sí? Acá tengo un tramo pequeño, así que lo voy a llegar hasta ahí. Este sería el último. Y cuando llego entonces a la marca, la voy a quitar. Vamos a hacer la última vareta. Voy a hacer lo mismo que hice en el rectángulo más grande. 2 cadenas, giro y vuelvo con vareta. Siempre tomando desde el principio. Recuerden que las cadenas son solo de subida. Por lo tanto, en el mismo punto tengo que realizar otra vareta. Y luego voy a seguir con varetas como se presentan. Aquí voy a repetir todas las vueltas que necesite hasta lograr el largo de manga. Terminé el largo entonces de esta manga, que en sí es un tramo corto el que voy a realizar. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que esta parte ya incluye parte de la manga, ¿sí? En la manga y el hombro, esta parte. Entonces no vamos a tener que hacer mucha manga en este lado porque ya vamos a tener con el primer rectángulo parte de lo que es la manga, ¿sí? Esa medida. Así que en este caso solo di 22 vueltas también como hice aquí, ¿sí? Hice 22 acá y 22 acá. Bueno, vamos a ver el largo como para que se orienten. Bueno, hice 22 vueltas, así que aquí también tengo 30 centímetros de largo, ¿bien? Y en el ancho tengo unos 43 centímetros. La distribución que hice, recuerden que tenía en total 110 cadenas, me quedaron
30 para el costado, 50 utilicé para la manga y otros 30 para el otro cuerpo, ¿sí? Para el otro lado del cuerpo. Entonces 30, 50 para la manga y 30 dejé para el otro, el delantero o la espalda, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo esta pieza terminada, esto es así, esto se dobla a la mitad. A ver si lo pueden observar de esta manera. Esto así, doblado, ya ven cómo va tomando forma. Esto sería la manga y esto sería el cuerpo, ¿sí? Delantero y espalda. Bien, de estas piezas vamos a necesitar dos, por supuesto. Aquí tengo una y la otra que está acá. ¿Ven? Amo cómo quedan todos los colores mezclados. Bueno, ven, aquí tenemos las dos piezas. Ahora lo que vamos a hacer es unirlas, como por el centro. Miren, vamos a poner así. Y tenemos los dos centros. De esta manera. Miren qué lindo que queda. Vamos a marcar nuevamente el escote, ¿ok? Aquí vamos a determinar cuánto queremos de escote. El delantero, yo lo voy a hacer hasta aquí. Entonces voy a marcar hasta acá que va a ser el delantero. También lo voy a hacer del otro lado. Voy a contar cuántos puntos tengo y lo mismo voy a marcar de este lado. Y para la espalda, este sería el delantero, ¿sí? Hasta aquí sería el escote delantero. El de la espalda va a ser un poco más corto. Así que este voy a dejar unos 8 puntos más a diferencia del delantero. Sí, bueno, vamos a suponer que está acá. Cuentan bien, midan. Y una vez que ya tengo entonces estas marcas, lo único que me resta es unir. Lo voy a unir con medios puntos, así de fácil. Tengo aquí entonces ya enfrentado los derechos. Y vamos a comenzar a unir entonces con medios puntos, muy fácil. Si quieren pueden montar un nudito en la aguja o comenzar de esta manera tomando la hebra. Picamos en las dos varetas, una de cada una de las piezas. Tomamos hilado, lo pasamos y trabamos con una cadenita. ¿Sí? Y en el mismo punto hago un medio punto. Esta es una forma de comenzar, sino también pueden hacerlo con el medio punto ya montado en la aguja, como les resulte más cómodo. Listo, ahí tenemos el primero. Ahora vamos a seguir solo con medios puntos, uniendo cada una de las varetas. De un lado, del otro, hacemos medio punto. Y así hasta llegar a la marca. De esta manera entonces me queda la unión. Miren qué linda, todos los medios puntos. En total realicé 40 medios puntos en la parte de atrás y para el delantero 32. Bien, listo, tenemos esta unión. Acá pueden ver entonces cómo queda. Ven, prolijita la unión y el escote formado. ¿Sí? La diferencia entre delantero y espalda. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo. El mismo tipo de unión, pero los laterales. ¿Sí? Vamos a volver a enfrentar entonces estas prendas. Y vamos a unir entonces todo el lateral. Aquí va a ser muy fácil porque vamos a tener vareta con vareta, así que es lo mismo que hicimos anteriormente. Y aquí en el bajo manga nos vamos a encontrar con las varetas horizontales. Así que voy a avanzar hasta este punto y vamos a ver cómo unimos esta parte. Uní todo el lateral, igual entonces como hice los escotes. Ahora en la parte del bajo manga, entonces como les mostré, nos vamos a encontrar con las varetas en forma horizontal. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí entonces? Vamos a tomar cada una de las varetas envolviendo de esta manera las dos varetas, voy a pasar la aguja envolviendo y voy a realizar mi medio punto, ¿sí? Voy a hacer 2 medios puntos por cada vareta,
¿sí? Nuevamente, miren, voy a tomar, aquí nos vamos a encontrar con las dos cadenas, de un lado y del otro la vareta. Envuelvo y hago el medio punto. En este caso, 2, ¿sí? 2 por cada una de las varetas. Y de esta manera voy a ir uniendo todo el bajo manga de esta forma, ¿sí? Muy fácil. Así queda entonces la unión. Miren, del lado de afuera se ve, porque bueno, está hecho en un color contrastante y a su vez, bueno, no pasa nada porque estamos trabajando en multicolor, así que miren qué lindo que queda, tanto en el bajo manga como en el costadito, ¿sí? Acá. Bueno, listo, ya tenemos entonces la prenda ya unida y ahora vamos a hacer el puño. Vamos a comenzar entonces este puño con lo primero que vamos a realizar es, dependiendo la medida que ustedes quieran hacer ese puño, es lo que vamos a disminuir, ¿sí? En este caso, la boca de mi manga, el ancho, digamos que quedó, tengo unos 23 centímetros, ¿sí? En total serían 46. Lo voy a disminuir a la mitad, ¿sí? Para formar el puño. Entonces, voy a tomar el hilo con el cual voy a trabajar, voy a hacer un nudito deslizado, voy a tomar mi aguja y voy a comenzar a realizar medios puntos, pero con una disminución, ¿sí? Voy a trabajar del lado del derecho, ¿sí? Y voy a comenzar aquí en el bajo manga. Voy a tomar una vareta, voy a sacar la lazada y voy a introducir la aguja en la siguiente y voy a sacar la lazada, ¿sí? Paso por los dos y de esta manera hago una disminución, ¿sí? Nuevamente pico en una vareta, saco lazada, pico en la segunda, saco lazada, paso hebra por los tres y cierro. Bien, de esta manera vamos a ir haciendo disminuciones, ¿sí? De puntos bajos. Esto lo voy a repetir todo alrededor de este contorno. Di toda la vuelta. Ven cómo quedó ya, se achicó, miren cómo está tomando ahí ya forma. Ahora lo que voy a hacer es cerrar con un punto deslizado en el primer medio punto. Y ahora vamos a comenzar con este diseño de puño, que como les decía es un puño que voy a enseñar por primera vez. Se va a realizar de la siguiente manera. Vamos a comenzar con una cadena, ¿sí? Una cadena. Y en el mismo punto vamos a hacer un medio punto. Bien, les voy a pedir que en este momento ustedes coloquen una marquita, ¿sí? Para no perderse, que este es el primer punto, porque vamos a tejer en circular. Ahora les voy a indicar cómo. Bueno, primero, entonces, tengo aquí mi punto bajo, ¿sí? El primer medio punto. Ahora en el segundo, lo que voy a hacer es un punto deslizado, pero en canalé. Miren, voy a tomar solo un rulito de la hebra y voy a hacer el punto deslizado, ¿sí? Esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. Miren, en el primero vamos a hacer un medio punto. En el siguiente, un punto deslizado tomando solo un rulito. A continuación, un medio punto. Luego, un punto deslizado con un solo rulito. Medio punto. Punto deslizado. Y así voy a ir repitiendo toda la vuelta. Medio punto, punto deslizado en canales. Medio punto, punto deslizado en canales. Bien, di toda la vuelta entonces con esta secuencia. Llegué al comienzo, aquí donde tengo mi marca, la voy a quitar.
Y aquí voy a volver a hacer un medio punto. Miren, yo terminé aquí con un punto deslizado. Directamente voy a picar en el medio punto y voy a realizar otro medio punto, ¿sí? De esta manera es como vamos a trabajar en forma circular, ¿ven? Que aquí ya retomo la siguiente vuelta sin cerrar, ¿sí? No vamos a cerrar, eso es. Voy a volver a colocar mi marca para no perder que este es el primer punto, ¿bien? Entonces, ahora lo que voy a hacer es seguir con esta vuelta respetando los puntos como se presentan. En este caso teníamos un medio punto, ya hicimos otro medio punto aquí. Punto deslizado en canal E. Acá medio punto, punto deslizado en canal E y así. Vamos a ir repitiendo lo mismo que hicimos la vuelta anterior, donde hay un medio punto, otro medio punto y donde hicimos punto deslizado, otro punto deslizado, ¿sí? Esto es lo que va, es digamos, el diseño de nuestro puño, ¿sí? Van a ir viendo cómo se va formando, va a ir tomando este puño forma y bueno, y vamos a tejerlo de esta manera, siempre en círculo. Vamos a seguir dando vueltas. Cuando terminemos vamos a llegar a esta instancia, aquí al primer punto, y seguimos así todas las vueltas necesarias hasta lograr el ancho de puño deseado. Llegué a la última vuelta. En total di 7 vueltas, ¿sí? 7 vueltas. Miren, vamos a ver cuánto mide. Tenemos unos 4 centímetros. Esto es totalmente a elección. Ustedes si quieren lo pueden hacer un poquito más ancho o más fino, como quieran. Cuando llego a la última voy a sacar la marca y voy a volver a hacer un punto deslizado, pero ya en el medio punto, ¿sí? Hago un punto deslizado y cierro. Si quieren acá pueden cerrar con un nudito o con una puntada invisible que yo suelo hacer, que tengo un tutorial en el que explico el paso a paso cómo se realiza. La uso mucho para grannies en su mayoría, pero también se puede utilizar en este tipo de terminación, ¿sí? Miren, lo que hago es fingir una nueva cadena. Miren, voy a ir a la última cadena, voy a introducir mi aguja de esta manera. Saco y vuelvo sobre el rulito que acabo de hacer, ¿sí? El último. Entonces de esta manera voy a fingir una nueva cadena, miren. ¿Ven? Y es una terminación súper prolija. Luego voy a ir por aquí adentro y voy a esconder la hebra. Y así me queda terminado. Miren el puño, qué lindo que es este punto. Sí, miren qué hermoso que queda este detalle de combinación de medio punto y punto deslizado. Queda muy bonito. Bueno, como les decía, me quedó de 4 centímetros y en total di 7 vueltas. Como les decía, ustedes pueden dar las vueltas que quieran. A mí me pareció que con este puño, con este tamaño, estaba bien, ¿sí? Este mismo detalle que hacemos aquí lo vamos a hacer en la cintura. Pero en esta parte nos vamos a encontrar con todas las varetas en forma horizontal, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar y lo que vamos a hacer es esto. Recuerden que hacíamos 2 medios puntos por cada una de las varetas horizontales. Eso lo hicimos para unir en el bajo manga. Entonces la idea aquí va a ser la siguiente. Miren, vamos a montar un puntito para comenzar. Vamos a tomar mi primer vareta horizontal, la voy a envolver y voy a hacer un medio punto. En la siguiente hago 2 medios puntos. En la otra un medio punto. En la siguiente 2. Y así. Si ustedes ven que quieren más angosta la cintura, entonces van a hacer disminuciones cada una de las vueltas. Entonces podemos hacer 1, 2,
ven aquí un medio punto y en el siguiente 2. Entonces, ¿sí? Si deciden que quieren más angosto, entonces hacemos un medio punto, en el siguiente otro medio punto y en el otro 2 medios puntos, ¿sí? También lo pueden hacer aún más pequeño haciendo 1, 2, 3 medios puntos, uno en cada una de las hileras de varetas y en el siguiente 2. Si ustedes van viendo cómo les gusta, con cuán fruncido lo quieren, ¿sí? Y esta es la base que vamos a hacer todo alrededor de, de nuestra cintura. Di toda la vuelta. En este caso lo que decidí fue hacer 3 medios puntos y 2 medios puntos, o sea, 1, 2, 3 y 2, ¿sí? Cada 3 hileras hago 2, 1 en cada hilera y 2 en la tercera hilera, ¿sí? Bien, una vez que tengo entonces toda la vuelta, voy a cerrar con el nudito deslizado y voy a comenzar a hacer este punto, el mismo que hice en el puño. Bien, hago una cadena y en el siguiente hago un medio punto, ¿sí? Donde hago el medio punto voy a marcar, porque voy a tejer circular como hice en el puño. Entonces hice un medio punto, en el siguiente voy a hacer un punto deslizado tomando solo un rulito de la cadena, en el siguiente un medio punto, en el otro un punto deslizado, encanalé, y así voy a ir repitiendo todas las vueltas necesarias hasta lograr el ancho de la cintura deseada. Es lo mismo que hice en el puño, ¿sí? Y así me queda terminado. Miren cómo queda la cintura, ¿sí? En total di 10 vueltas, ¿sí? 10 vueltas. A comparación de lo que es el puño, ven que el puño es más angosto porque di solo 7 vueltas. En este caso di 10, ¿ven? Y hay una diferencia mínima, pero la hay, ¿sí? Así les va a quedar entonces los puños terminados y la cintura. Y hasta aquí llegamos con esta prenda, ya la tenemos lista, ¿sí? Miren cómo queda, es bien ancho en el cuerpo, esto lo pueden hacer como ustedes prefieran, si lo quieren más ajustadito, más suelto, bueno. Espero que les haya gustado, que haya sido clara en el paso a paso. Recuerden que este va a ser el primero de varios diseños que tengo pensado compartir con ustedes utilizando esta técnica, así que estén atentos. No olviden suscribirse al canal y si les gustó el video, dejar su like, un comentario. A su vez también si tienen alguna duda o algo, saben que en comentarios ustedes me pueden hacer todo tipo de consultas y que vamos a estar charlándolas y despejando dudas, como siempre. Las espero en un próximo tutorial. Gracias por llegar hasta aquí. Chao, chao, nos vemos.